Buenos días a los que se encuentren en Zoom y buenas noches a quienes vean este programa ya en diferido. En esta ocasión hemos tenido que hacer un cambio por la diferencia de horario que nos separa con nuestro ponente que se encuentra en España. Mi nombre es Natalia Ames, soy asesora de la Jefatura Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la 7ª sesión de nuestro programa de Historia del Perú bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a la historia del Perú. Se expondrán temas en relación a los 200 años de nuestra independencia, desde la ruptura del orden colonial hasta la República, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros contextos diversos. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a los participantes que nos siguen por Zoom que puedan hacer sus preguntas por el chat. Pueden hacerlas a lo largo de la conferencia y las vamos a ir acumulando para el final. Agradeceremos también que sus preguntas sean precisas y breves. Ahora sí voy a dar paso a la presentación del doctor Manuel Chus Calero, nuestro ponente de hoy. Manuel Chus Calero es catedrático de Historia Contemporánea del Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universidad Jaume I de Castellón, España. Es director del Máster Mundo Hispano, las Independencias Iberoamericanas, y del Máster Historia Militar de las Guerras Contemporáneas en la Universidad Jaume I de Castellón. Ha publicado más de 100 capítulos de libros y artículos en revistas científicas. También ha realizado más de 150 ponencias y conferencias en universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros. Ha realizado diversas estancias de docencia e investigación en universidades y centros de investigación de España, Francia, México, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y Brasil. Es miembro corresponsal internacional de la Academia Mexicana de Historia. Durante el trienio 2002-2005 perteneció también al comité directivo de la Asociación de Historiadores Europeos de América Latina, AILA. En el trienio 2005-2008 fue su presidente y desde 2008 hasta 2018 ha sido su editor general. Desde 2020 es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Historia, ALAIS, y codirector de Jornadas Virtuales de Historia de América. Entre sus libros destacan Ciudadanos en Armas, la milicia nacional en el país valenciano, de 1987, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, de 1999, La tribuna revolucionaria, la Constitución de 1812 en ambos ministerios, y en coautoría Las independencias en América, de 2009, Tiempos de revolución, comprender las independencias iberoamericanas, de 2013, A las armas, milicia cívica, revolución liberal y federalismo en México, 1812-1846, libro publicado en el 2018. Tras la guerra, la tempestad, reformismo borbónico, liberalismo docianista y federalismo revolucionario en México, entre 1812 y 1835, este libro publicado en el año 2019. Y el trienio liberal, revolución e independencia en la monarquía hispana, entre 1820 y 1823. Este libro fue publicado el año pasado, 2020. A continuación, damos la bienvenida y agradecemos la presencia del doctor Manuel Chus, quien nos presentará la conferencia Tiempos de Revolución, cómo comprender las independencias iberoamericanas. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes en Perú, buenas tardes en América Latina. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando los espectadores vean en diferido esta conferencia. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional del Perú por este magnífico programa de historia del Perú. Muchísimas gracias a la invitación de Gianmarco Osorio, de Natalia Ames y de también Andrea Aliaga. Y si hay alguien más en la organización, me disculpan, también muchísimas gracias por esta invitación. Los organizadores de esta charla me invitaron hace ya bastantes semanas porque he podido seguir el programa que se inició, el programa de historia del Perú que se inició con una gran conferencia de mi gran amigo, de mi hermano Juan Marchena, el profesor Juan Marchena. Y qué mejor
inauguración de este gran programa que el profesor Juan Marchena. Pero ellos me propusieron este título, Comprender las independencias iberoamericanas, tiempos de revolución, comprender las independencias iberoamericanas, que hace referencia a un libro que escribimos la profesora Ivana Frasquet y yo, pues hace ya 10 años, aunque se publicó en 2013, empezamos a escribir, si no recuerdo mal, hace 10 años, terminamos hace 9, aunque evidentemente la trayectoria de este libro tenía o tiene una historiografía sobre el planteamiento general de este libro desde hacía ya tiempo que veníamos trabajando sobre este cometido. Y por lo tanto fue un reto para mí. Se lo confieso a los organizadores en estos momentos y también a los espectadores, porque me recordó mucho unas palabras escritas del profesor Chauny, ahora casi ya 50 años, en ese capítulo que tiene dentro del libro editado por el profesor Heraclio Bonilla, en donde también está el famoso capítulo de Heraclio Bonilla y de Karen Spalding, Metáfora y la realidad de la independencia del Perú. El profesor Chauny, en 1972, y me imagino que estaría escrito antes, publicado en 1972, y por lo tanto 50, casi 50 años ya, planteaba que 200 años después, en este caso 150 años después, si había algo que decir sobre las independencias. Bueno, 200 años después, me parece que es un tema que sigue siendo un tema central, sigue siendo un tema trascendental, sigue siendo un tema importante, y no sé si hay que volver a decir o decir algo en lo que a mí me respecta, diferente o algo complementario sobre las independencias, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar. Sobre todo en una reflexión, aunque estamos ahora próximos a, ahora sí, el bicentenario del Acta de Independencia en Lima, para matizar lo que pasó a finales de julio de 1821, evidentemente en una discusión que se está gestando no ahora, sino desde hace tiempo, sobre si esto comportó una independencia del Perú o solamente de una parte del Perú. Pero no voy a entrar en esto, voy a intentar hablar en general. En primer lugar, quisiera destacar que no es lo mismo celebrar que conmemorar. Sobre todo por las discusiones y los planteamientos y algunas discusiones que se han venido gestando en este último año acerca, evidentemente, de las conmemoraciones de los bicentenarios de Perú, de México y de Centroamérica especialmente, sin olvidarme de Panamá, de Santo Domingo, aunque fuera por 70 días, también es un bicentenario, o de Guayaquil, que se celebró hace unos meses, en el año pasado, a finales de 2020. Celebrar corresponde a festejar y, por lo tanto, eso es una cuestión particular o gubernamental. Pero sí que me interesa lo de conmemorar. Conmemorar, como bien escribió un artículo hace 10 años el profesor Juan Ortiz, de la Universidad Veracruzana, se trata de revisar el pasado. No se trata de celebrar absolutamente nada, ni de festejar nada, sino de revisar el pasado. Y esa revisita al pasado, en los cuales hay fantásticos teóricos de historia y de la historia, aunque no necesariamente historiadores o historiadoras, comporta una reflexión y comporta toda una serie de herramientas analíticas de ese pasado. Y eso sí que me parece que es interesante. No solamente para poner en valor ese pasado, sino para poner en valor el crecimiento, yo lo digo a mi forma de ver, el crecimiento notable de una historiografía latinoamericana, especialmente, y latinoamericanista en los últimos 15, 20 años.
Y ahí me parece que hay un cambio notable, magnífico, a reseñar sobre el estudio histórico, y con eso recalco, el estudio histórico de las independencias en América Latina. Y ahora voy a intentar manifestar por qué. Y evidentemente en esa revisión del pasado, en esa revisita al pasado, en ese pasado que algún autor dijo que era un lugar extraño, un lugar con muchas miradas, pues inevitablemente, y más en este tema, por las razones que son obvias y las razones que son conocidas, hay una mirada desde el presente. Y en ese sentido, comprensible, y en este caso aludo al título del libro que da lugar también a alusión a esta charla, a esta conferencia, los autores de ese libro, la profesora Fraschetti y yo, en ese momento pusimos el concepto, o mejor dicho, la categoría de comprender la historia, en oposición y en el contexto al debate surgido en otro bicentenario, el de la Revolución Francesa, entre dos posiciones historiográficas que en aquel momento eran antagónicas. Ahora ya no lo sé si hay antagonismo historiográfico, porque prácticamente hay, creo, no es que valga todo, sino hay un totum revolutum de manejar conceptos, de manejar categorías, de manejar propuestas como si todo fuera igual y como si no fuera y significaran cosas diferentes a las cuales yo me voy a referir después. Y comprender las independencias en la oposición planteaba Albert Soboul, uno de los historiadores en debate del bicentenario de la independencia, a pensar, en este caso, en aquel momento, la Revolución Francesa, en referencia al libro y a la propuesta de otro de los historiadores en batalla y en confrontación con el planteamiento de Albert Soboul, que fue François Furet. Pensar en un sentido idealista y en un sentido del valor de las ideas, mientras que Soboul planteaba comprender en un sentido no solamente de las ideas, no solamente idealista, sino también comportaba un amplio espectro analítico de la historia, en donde la materia, en donde la parte materialista, la dialéctica de en este caso, revolución, la transformación o no de la sociedad, los valores transformadores o no jurídicos y un largo etcétera, se aproximaba mucho más a una propuesta de historia total que ya había formulado unos años antes, en este caso sí, un gran maestro también de origen francés, como Pierre Vilar. Aquel fue el debate del 89, que después escribió, el debate del 89 habrá que matizarlo, el debate del 89 del bicentenario de la Revolución Francesa, porque en el 89 también empezó a significar, en 1989, todo otro debate por la caída del muro de Berlín y de las sociedades del socialismo, titulados por ellos mismos del socialismo real. En ese contexto que ya va a hacer 30 años, más de 30 años, se dilucidó toda una propuesta y una confrontación, como decía, historiográfica, que empezó a alumbrar la aparición en escena de una historiografía en los 90 que también tuvo una continuidad y, en este caso, unas propuestas determinadas que afectaron a la historiografía sobre las independencias latinoamericanas, a las cuales ahora después me voy a referir. Con ello quiero decir que en este siglo XXI, en esta segunda ya década del siglo XXI, nos adentramos hacia la tercera, mientras que hace 30 años las posiciones historiográficas acerca de temas centrales como transición del sistema de antiguo régimen al triunfo de los estados nacionales o de los estados-naciones, en este caso para el caso francés, pero también para el caso latinoamericano o para el caso español, estaban
o al menos estaban para los estudiantes de aquel momento y para los investigadores de aquel momento posicionadas, en estos momentos no tanto. Yo creo que a lo mejor hace falta un repaso historiográfico, aunque sea sucinto, para saber en estos momentos dónde nos encontramos y qué categorías y qué conceptos se manejan indistintamente, a lo mejor no sabiendo su origen o no sabiendo su valor y su, en este caso, surgimiento histórico e historiográfico. Con todo lo demás, no quiero decir que obviamente el historiador o la historiadora en el siglo XXI no tenga que tener un compromiso y un compromiso social, incluso un compromiso político. Esto no tiene nada que ver con el subjetivismo necesariamente de la historia. No me refiero con el compromiso político militar en un partido, sino con un compromiso y una actitud determinadamente en un sentido amplio político. En ese caso, y por terminar, es difícil que este tema, me pareció, y lo he escrito hacía tiempo y en diferentes ocasiones, se despegue de la mirada del siglo XX. Podemos poner muchos ejemplos que trascendieron y que impactaron a las concepciones sobre las independencias latinoamericanas que estuvieron imbuidas necesariamente en el contexto, el contexto histórico, pero no historiográfico, de las teorías y de las propuestas centrales de ese momento. Y me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, a tres. Uno, todo el reflujo de los planteamientos de un determinado materialismo histórico militante que era heredero o que fue heredero de la Tercera Internacional en el contexto de los partidos comunistas de los años 50, 60 y 70. Ese es uno. Al mismo tiempo, y en ruptura con esto, en los años 60 empezaron a plantearse lo que se fraguó como la teoría de la dependencia. Y todo este surgimiento potente de la teoría de la dependencia, que hace unos días el profesor Heraclio Bonilla tildaba, yo creo que muy bien acertadamente, como una de las ideologías y como una de las teorías propiamente latinoamericanas que surgió en los 60, afectaron, y ahora lo digo yo, afectaron inevitablemente a la comprensión final, no de las causas de las independencias, sino el desenlace de las independencias, y ahora me referiré también a ello. Y otro, agregaba el profesor Heraclio Bonilla, también teología de la liberación como a un pensamiento propio latinoamericano, a excepción, y planteaba el profesor Bonilla, a diferencia de las influencias del pensamiento eurocéntrico y anglosajón de los años 50, 60, 70, y vuelvo a matizar, al menos para el caso de la historiografía de las independencias latinoamericanas. Con todo esto, hay que volver a plantear, y aunque sea una forma muy esquemática y aunque sea una forma muy sintética, no espero que no sea esquemática, sino sintética, algunas considerandos. Uno, el primer considerando que quiero plantear en ese sentido es que aunque yo he escrito otras cosas y he dicho seguramente otras cosas, y ahí está registrado, y espero no contradecirme por ello, me parece que en este julio de 2021, el planteamiento y las tesis, o la tesis hegemónica sobre las independencias en América Latina, no son las formuladas después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora me referiré a ellos, ni siquiera las formuladas y las planteadas diversas y como un mosaico en los últimos 20 años, que también me voy a referir a ellos. A mi forma de ver, la tesis general sobre las independencias iberoamericanas sigue siendo las tesis que se plantearon desde la historia tradicional, desde la historia oficial, desde la historia más política y más ideológica, que surgió, ahora acaba de salir un libro editado por dos profesores de la Universidad Michoacana, Ángel Almarza y Marco Antonio Landavazo,
Imaginando las independencias en la editorial Silex, en donde ellos plantean, a través de una serie de estudios de caso nacionales, ellos están planteando toda una radiografía de los textos en los cuales se basaron esa creación de las historias nacionales en el siglo XIX, entre 1830 y 1850 y 60. Evidentemente, el punto de partida es esta. Pero en estos momentos, es decir, yo, si nosotros hablamos, ponemos el micro en la calle, en Colombia, en cualquier parte de Colombia, en México, en Paraguay, en Argentina, en Ecuador y un largo etcétera, y preguntamos sobre las independencias, seguramente las primeras respuestas serán a nombres de libertadores. Las segundas respuestas, depende de las preguntas que hagamos, claro. Las segundas respuestas serán que fue una guerra. La tercera respuesta que fue una guerra contra España, literalmente contra España. Y que a partir de aquí surgió los países, ¿no? Y la patria. Lo cual es verdad, históricamente, todo esto. Hubo una guerra, hubo una lucha, hubo una confrontación, surgieron una serie de líderes. Esos líderes fueron eminentemente militares, también políticos, pero esa construcción de la historia empezaron a opacar muchos de esos líderes políticos. Y fue una confrontación contra una metrópoli. Tengo mis reparos en catalogar a esa metrópoli como España en 1814, 1820. Al igual que tengo mis reparos en que en ese momento existieran Bolivia o Ecuador como estados. Están prácticamente naciendo, pero aún no está. Como tengo mis reparos históricos, en esos momentos a llamar por su nombre a Alemania o Italia. Aún les quedan 50, 60 años, quizá menos, 40, 50 años para que se creen como estados. Eso es lo que yo me refería como una percepción especialmente del presente al pasado, y a un pasado más o menos inmediato. Estamos hablando solamente entre comillas, de 200 años. Bien, todo ese planteamiento que como es conocido, y no me voy a referir a nada, mucho más allá, que se crearon las historias patrias, no es propio solamente de América Latina. Es decir, esa historia tradicional, ese surgimiento de la historia nacional, esa creación de la historia oficial, o como plantean algunos de mis amigos, especialmente argentinos como Pablo Volkin, la creación de diversas historias oficiales, efectivamente. No es propio de Latinoamérica. También sucede, o ha sucedido, o está sucediendo en la propia España, en Europa, en la mayor parte, al menos las que conocemos o la que yo conozco, de historias nacionales europeas. Porque es un proceso consustancial al triunfo del Estado nacional y, en este caso, a la utilización por parte del Estado-nación, en este caso, de la historia como una de las herramientas fundamentales para nacionalizar. Es decir, para empezar a enseñar un pasado que en esos momentos había que inventar y que en esos momentos había que elevar a la categoría de idea, pero creíble. Y ese pasado se inventó. Y vuelvo a repetir, no es el caso solamente, ni mucho menos, de América Latina, es el caso de todos los estados-naciones europeos. Podríamos poner muchos ejemplos. Me gusta recordar, por ejemplo, la frase del gran estadista italiano Mazzini, en lo que se denominó la unificación italiana. En realidad fue la creación del Estado-nación italiano en los años 50 y 60 de 1800. Hemos hecho Italia, ahora hay que hacer a los italianos. Es decir, ya hemos conquistado, ya hemos derribado el antiguo régimen y unificado como un deber sine qua non del Estado-nación en cualquier territorio ese Estado. Ahora hay que, con las herramientas propias, una es el ejército, otro fue la iglesia, otro fue, evidentemente, en un sentido amplio, la cultura, otro fue la educación y otra fue la historia. Ahora hay que crear italianos. Porque esos italianos
hablaban lenguas diferentes, tenían costumbres diferentes, tenían una identidad diferente, propias de su territorio y un largo etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que América Latina no es tan diferente del proceso europeo. Es más, si nosotros nos fijamos en 1830, es decir, cuando ya ha acontecido Ayacucho, finales 9 de diciembre de 1824, cuando el Perú a principios de 1825 ya se ha declarado independiente con, y fijaros los términos, la ocupación o la liberación de Arequipa. Y un saludo a mis amigos arequipeños y mis colegas arequipeños. No es lo mismo ocupación que liberación. Cuando Chiloé ya forma parte del Estado chileno, 1826, y un saludo a mis amigos y colegas chilotas y chilenos y chilenas. O cuando Real de Felipe también es liberado, ocupado, como queráis decir, como queráis plantearlo, e integrado. O como San Juan de Ulúa en México, también, 1824-25. Es decir, América continental e incluso insular, respecto a Chiloé, se ha independizado y por lo tanto crea un Estado-nación continental, porque, como bien sabemos, Cuba, Puerto Rico, más Filipinas, quedan en manos de la monarquía española, ¿no? Bueno, pero en 1830, si nosotros volvemos la mirada a Europa, vemos que España no es tal como Estado-nación. Es una monarquía absoluta. Y entonces, al menos desde la historia, o de una historia rigurosa, analítica, crítica, hay bastantes reparos en señalar que en 1830 exista España como Estado-nación. Lo que existía, entre otras cosas porque el rey absoluto, Fernando VII, se va a resistir a que su Estado sea compartido o, en este caso, que tenga una soberanía distinta del rey y no de la nación. Simplemente por eso. Y porque ha abolido la Constitución del 12 en 1823. Pero si nos vamos a Francia, es una Francia restaurada, a caballo entre un absolutismo y un conservadurismo, hasta la Revolución de 1830. Italia no existe como Estado-nación. Es un conjunto de conglomerados, de reinos, de provincias, y que además han intervenido la Santa Alianza en 1821, derrocando un sistema constitucional en Nápoles y Sicilia. Austria-Hungría es un imperio de monarquía absoluta. Prusia es un imperio de monarquía absoluta, por no decir Rusia, que además han ocupado buena parte de lo que después será Polonia. Y entonces, Grecia se acaba de emancipar en una lucha de los años 20 del Imperio Otomano y de una otra parte del Imperio Austriaco. Y Bélgica en 1861 va a crear su primera constitución. 1830. Por lo tanto, en ese sentido, y recapitulo, volvemos a seguir planteando el fracaso de las independencias americanas, y con americanas me refiero al continente y no a los Estados Unidos, de Norteamérica, como 200 años después, cuando en 1830, no sé si se conmemora algo respecto a las independencias americanas, en 1830 lo que vemos es su triunfo, a diferencia de los movimientos insistentes armados contra la monarquía absoluta en Europa, en donde vuelven a insistir, vuelven a plantearse y son derrotados, entre otras cosas por una coalición armada que se denominó la Santa Alianza en 1817 y que intervino armadamente, España una de ellas, Portugal es otra de ellas, Nápoles y Sicilia es otra de ellas, Grecia es otra de ellas, armadamente para derrotar al liberalismo. En ese planteamiento es lo que me interesa, es decir, en esa vuelta, otra cosa será, a mi forma de ver, si desde la politología, si desde la sociología, es decir, si desde las ciencias sociales y sus planteamientos legítimos, no solamente desde el presente, sino del presente, nos aproximamos a la historia.
E intentamos ver en 1830, por poner la fecha, un Estado en esos momentos, en cualquier Estado-nación en América Latina en esos momentos, cerrado. Un Estado con las características que los politólogos advierten y mantienen de lo que debe ser un Estado. Con una burocracia fuerte, con una hacienda fuerte, todo es fuerte, ¿eh? Con un poder legislativo fuerte, con un poder ejecutivo también, con un ejército también, con un sistema fiscal y hacendario también, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros, o mejor dicho, las ciencias sociales y evidentemente una parte de esa interpretación histórica influenciada o asumida por estos planteamientos, lo que intentamos ver y no vemos, y de ahí nuestra defraudación, nuestra conclusión totalmente de fraude, y nuestra conclusión totalmente frustrada es que en 1830 y en las décadas siguientes, el niño que acaba de nacer, o la niña que acaba de nacer, el México que acaba de nacer, el México como Estado-nación, que acaba de nacer, el Perú que acaba de nacer como Estado-nación, la Colombia que acaba de nacer como Estado-nación, pues camine, tenga bigote o tenga el pelo largo si es una casa de una niña, esté a punto de casarse o no, y además sepa leer, escribir y un largo etcétera, es decir, estamos proponiendo a la historia algo que no nos da y que no nos pudo dar. Y por lo tanto, la conclusión de esto es que el Estado fue fallido. Muchas de estas perspectivas están visualizadas, evidentemente, desde el hoy de los años 50 en América Latina, 1950. Desde el hoy de los años 60 en América Latina. Desde el hoy de los 70. Desde el hoy de los 80. Y evidentemente desde el hoy del 2021. Va a ser muy difícil que quien haga, y alguien lo tendrá que hacer, y va a ser una tarea de titanes, en el contexto de visual y afortunadamente pandémico, me refiero en el contexto de esta difusión magnífica y democratizadora del conocimiento a través de las pantallas, a través de la virtualidad. Quien haga una reflexión y quien se atreva a hacer una reflexión sobre lo acontecido en la historiografía sobre la independencia del Perú, después de 2021, va a tardar bastante tiempo, uno, obvio, y dos, seguramente que una de sus conclusiones es que estuvo en el contexto del hoy de Perú. Y no me refiero solamente a la virtualidad y a la pandemia, no de Perú, sino mundial, sino del contexto político de Perú. Seguro que habrá una de esas, una de esas conclusiones de este bicentenario del Perú en el contexto político-social, no solamente político-social de Perú. Pongo ejemplos. Como también lo habrá en el caso de México y como también lo habrá en el caso más disperso, porque son 5 de Centroamérica. Como también lo hubo en el bicentenario de la Revolución Francesa en 1989. ¿En dónde? Y habrá que seguir explicando por qué. Lo hizo en un trabajo fantástico, como toda su obra, Michel Bovell. Habrá que explicar cómo en pleno gobierno socialista francés, la exposición central, porque en Francia el centralismo pesa, y pesa mucho, la exposición central sobre el bicentenario de la Revolución Francesa se encargó al representante del revisionismo más conservador de esa Revolución Francesa, que fue François Pillet. Os recomiendo perfectamente, os recomiendo el artículo de Michel Bovell sobre esa cuestión. Valiente como fue él y sincero históricamente, historiográficamente como también fue. Combativo también. 2. Si nosotros volvemos a plantear las causas centrales de las independencias latinoamericanas
Seguro que hay manuales de secundaria, incluso universitarios, e incluso explicaciones que aún se siguen dando en la famosa trilogía. Una trilogía que yo pensaba que se había gestado en la segunda mitad del siglo XX, pero que evidentemente he descubierto en algunos, he descubierto yo, a lo mejor el mundo ya estaba descubierto, en este caso, que ya se estaba gestándose todo este planteamiento desde el mismo inicio de las propias historias nacionales en el siglo XIX. Y esa trilogía es famosa y es conocida. Explicar, y además triunfó y sigue triunfando. Explicar las independencias, fijaros, ¿no? Latinoamericanas, es decir, explicar por qué un continente se independizó en 22 años. Voy a poner 1808, 1830, y para que no se enfaden mis amigos rioplatenses, si quieren, 1806, las invasiones inglesas, a 1830. 25 años. Todo un continente se independiza. Bueno, esa trilogía vuelve a residir en una explicación idealista y además eurocéntrica, en segundo lugar. Una explicación que reside en donde movimientos de la Ilustración, profusión de las ideas de la Ilustración, los líderes insurgentes habían leído, se sabían al dedillo a los mejores, a los más prolíficos escritores de la enciclopedia francesa, a Rousseau, a Montesquieu, a Diderot, a d'Alembert, y evidentemente también de la Ilustración escocesa o anglosajona, Hobbes, especialmente Locke, Hume. Y fijaros en este caso, vuelven a ser una explicación en donde vista las independencias como un proceso de descolonización en bloque continental. Es explicado por la profusión de ideas ilustradas de dos países, Francia e Inglaterra. Entonces, aquí la pregunta rápida y escueta es, ¿y la Ilustración potente, magnífica, americana? ¿O la Ilustración española? La respuesta es muy, muy clara. También por buena parte de los hispanistas de origen francés o de origen anglosajón. Esa Ilustración hispana era conservadora porque era católica. Y por lo tanto ya no tiene una capacidad ni reforma ni revolucionaria. Aquí podríamos estar hablando mucho tiempo y también indagando o viendo la raíz de cómo una parte de esas propuestas pesaron y siguen pesando. Y cómo una parte de esas propuestas, y habría que decir, desde un análisis a veces de historiadores protestantes, en donde el catolicismo sigue siendo, después de, yo me atrevería a decir casi 500 años o 400 años, una visión conservadora y una visión represiva y una visión anatomizada frente a lo que puede ser, y ahí el libro de Max Weber me parece que no ayudó mucho, la ética protestante. Es decir, todo ese planteamiento en donde a partir de la religión y de los países que tenían una religión protestante, llegaron mucho más rápido al capitalismo que los países católicos que se quedaron atrás por tener una religión católica. Aquí podríamos estar mucho tiempo hablando, cómo evidentemente líderes de la insurgencia son curas, líderes de la insurgencia son católicos, líderes de los sistemas políticos son católicos y diputados de las Cortes de Cádiz, que fueron represaliados por Fernando VII, 1814, eran eclesiásticos y eran todos católicos, y sin embargo revolucionarios. Es decir, y sin embargo no querían un rey absoluto, ni un sistema absoluto. Yo creo que ahí la compatibilidad del liberalismo hispano en un sentido revolucionario con la compatibilidad de ser católicos, hay que empezar, no sé si empezar, hay que ir desmontando todo este planteamiento que no se sostiene en 2021
histórica e historiográficamente, me refiero. Dos, la influencia de la independencia de Estados Unidos, es decir, las independencias americanas fueron un reflejo y además siguieron los pasos de la independencia de Estados Unidos. Y entonces uno tiene que decir aquí una cosa concluyente y a riesgo de que evidentemente no sea históricamente verdad, pero bueno, me lo voy a arriesgar. En 1820, pocos movimientos insurgentes triunfantes seguían lo que había pasado en la ya lejana 1776 campana de Filadelfia. Sí que están presentes en los movimientos de 1808 en la década de los 10. Pero 1820 es otro escenario totalmente diferente. Y la influencia, en tercer lugar, de la Revolución Francesa. Y aquí tengo que decir exactamente lo mismo. Entonces, esa toma de las Bastillas, ese eco de las Bastillas, un libro famoso, magnífico, de Eric Hobsbawm, si vale para 1808, en 1820 tengo bastantes dudas. Claudia Rosas escribió un libro magnífico sobre el miedo en el Perú y cómo planteó, en este caso, y luego tuve la fortuna de coditar con ella, el miedo sin patria, los miedos en las independencias latinoamericanas y qué aportaban esos miedos. Bueno, la Revolución Francesa, en general y en particular, lo que aporta son miedos, más que líneas de continuidad y líneas revolucionarias. Y esos miedos hay que manejarlos y hay que canalizarlos. No quiero decir con esto que la ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa no influyeran. Por supuesto que sí. Pero influyen dentro de un contexto. Y dentro del contexto de toda la transición de revoluciones liberales que empiezan en la segunda mitad del siglo XVIII, si queremos con la independencia de Estados Unidos, y terminan en 1830 en América y en 1848 en Europa, en el contexto general de una lucha por triunfar los Estados-naciones en el contexto del antiguo régimen. Y evidentemente, no es lo mismo luchar en la metrópoli que luchar en las colonias. No es lo mismo me refiero contra el antiguo régimen, por supuestísimo. Rápidamente voy terminando, ¿no? Voy concluyendo. Ya sabemos que se plantearon todas las tesis centrales en los años 50, revoluciones atlánticas, que llegan hasta hoy. Sabemos que se plantearon en los años 70 la tesis sobre las reformas borbónicas, especialmente Blitz, que llegan hasta hoy. Y sobre el neoimperialismo. En los años 80 se plantearon la confrontación de los imperios, Tulio Halperin-Dongi especialmente, y llegan hasta ahí como explicación. En los años 90, incluso antes, empezaron a gestarse toda esa propuesta de diversos autores con diversos caminos que confluyeron en un concepto, me parece que afortunado, pero que habría que hablar bastante sobre ese concepto, sobre las revoluciones hispanas o hispánicas. Antes que François Xavier Guerra, lo había planteado ya Brian Hammett para el caso de México y de Perú, Jaime Rodríguez para el caso de Ecuador y para el caso de México especialmente, y después, obviamente, François Xavier Guerra, Antonio Anino, especialmente. En donde residían y ponían el énfasis no en la Revolución Francesa, no en las revoluciones atlánticas, es decir, Estados Unidos más la Revolución Francesa, no solamente en la confrontación de imperios, Tulio Halperin-Dongi, no solamente en las reformas borbónicas, sino también en las motivaciones, en las causalidades propias de los países hispanos y, si queremos, iberoamericanos, junto con Portugal y con Brasil. Ese fue quizá el aspecto central de renovación de los años 90. Ahora, ¿qué pasó después de los años 90? Lo que pasó en los años 90, a mi forma de ver, es que se produjo una serie de maduración de muchas investigaciones, primero, desde el punto de vista regional. Y en ese punto de vista regional, no haciendo historia local y de historia regional
descontextualizada con la historia nacional y descontextualizada con unas coyunturas interamericanas e internacionales, sino una historia regional muy bien hecha, formada y formados en esas universidades y centros de investigación que crecieron desde los 90 y se empezaron a equiparar con los grandes centros de investigación que además eran las capitales, estaban en las capitales, centros de investigación y universidades estaban en las capitales, y que potenciaron una historia regional magnífica. Y una prueba de ello es yo diría cientos de conferencias que he visto en buena parte acerca de las independencias o la independencia en distintas regiones, por ejemplo, del Perú, en donde si se dibuja el mosaico empieza a consolidarse y a verse, si se dibuja ese mosaico, si no, no pasa nada. Esa historia regional puso en entredicho a las historias nacionales. ¿Por qué? Porque las historias nacionales se basaron desde su comienzo en el siglo XIX en hacer coincidir una historia nacional sistemáticamente con la historia de la capital. Y lo que pasaba en Bogotá fue lo que pasó en Colombia. Lo que pasó en Caracas fue lo que pasó en Venezuela. Lo que pasó en Buenos Aires, idem con Argentina y un largo etcétera. No me voy a atrever a decir lo que pasó en Lima con respecto al Perú. Hay otros historiadores, amigos e historiadoras que ya lo están planteando. En segundo lugar, o en tercer lugar, se ha empezado a emancipar la historia o los estudios históricos de su dependencia de las ciencias sociales, por muchas razones que no me dan tiempo a explicar. Y esto es una gran ventaja para los estudios históricos. Es decir, no estoy planteando que haya un divorcio con las ciencias sociales desde el análisis histórico, sino estoy planteando que cada análisis, en este caso de la historia, tiene que tener unas herramientas históricas y que se puede contemplar las de las ciencias sociales, pero siempre dentro de un contexto analítico y crítico histórico. Inevitablemente, y termino, va a haber miradas políticas, usos del pasado políticos, miradas ideológicas, usos del pasado ideológico. Pero en esa radiografía, obviamente, ha entrado y potentemente toda una mirada también étnica, una mirada racial y una mirada de la potencialidad de los sectores populares. Y evidentemente del papel que jugó la mujer en esos procesos de independencia. Podría seguir muchísimo más, no lo voy a hacer, creo que he consumido ya buena parte de mi tiempo asignado. Voy a intentar ser disciplinado, no lo soy demasiado, pero lo voy a ser y voy a terminar aquí. Sintéticamente, seguro que quien haga la historiografía de este bicentenario de los años 20, para el caso del Perú, para el caso de México, para el caso de Centroamérica, para el caso de otras regiones y de otros estados, quien tenga la valentía de hacerlo, no sé si la osadía, seguro que concluirá que este contexto pandémico, al menos visualmente, al menos manifiestamente y de transmisión del conocimiento, supuso una renovación, una gran renovación histórica e historiográfica de este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel, doctor Manuel. Quisiera recalcar lo que mencionaba al principio de la conferencia en la bienvenida, tanto a los asistentes como al ponente, que estamos muy, muy contentos de que esta séptima sesión cuente con su ponencia, con su presencia en este programa que ya desde la primera sesión nos está haciendo reflexionar sobre el proceso del Bicentenario, del nacimiento de la República, de la Independencia. Entonces, creo que las reflexiones surgidas durante su ponencia, yo particularmente he sentido que me ha hecho preguntarme muchas cosas, ¿no? Todos los comentarios que ha podido realizar, más que darme respuestas fijas, me ha permitido pensar y hacer comparaciones y establecer lazos y vínculos que no necesariamente hacemos todo el tiempo, ¿no? Quisiera hacer un breve resumen de la charla.
sobre todo los puntos que más han saltado también dentro de esta charla denominada Tiempos de Revolución, cómo comprender las independencias iberoamericanas. Comenzó, por ejemplo, con esta confrontación de posiciones historiográficas, que no solamente sucede cuando un país cumple el bicentenario de su independencia, sino que también lo comparó también con un proceso similar cuando se cumplieron los 200 años de la Revolución Francesa. Luego pasó a hacer este repaso historiográfico sucinto de cuáles han sido las tesis sobre las independencias en América Latina, las formas de entender estas independencias iberoamericanas a través de las décadas, incluso de los 2 siglos, en América Latina por parte de historiadores latinoamericanistas. También hizo esta importantísima comparación y llamado de atención también de cómo los procesos de construcción de los estados-naciones en el siglo XIX fueron paralelos, ¿no? Incluso tanto en América Latina como en los países que se creaban, los estados-naciones que se estaban creando en esos momentos, consolidando en esos momentos en Europa, ¿no? Muy interesante realmente también esta llamada a los historiadores y también a nosotros como ciudadanos, ¿no? de ir más allá de explicaciones que ponen el énfasis, por ejemplo, en explicaciones idealistas o eurocéntricas basadas solamente en las ideas de la Ilustración, ¿no? Explicar la independencia y su liderazgo solamente en base a estas ideas, y una invitación por parte suya de ir en base a que este planteamiento ya en el 2021, con toda la información con la que contamos y con todo lo que ha pasado después y en este contexto del Bicentenario, ver que este planteamiento ya no se sostiene y preguntarnos nosotros mismos por esta apuesta para desmontar este proceso de independencia y verlo en toda su complejidad, ¿no? Se han acumulado algunas preguntas, voy a ir en orden de llegada. La primera pregunta, que fue al inicio casi de la charla, se la voy a hacer, aunque de alguna manera yo siento que se la respondió luego en esta invitación con las herramientas con las que contamos ahora y con la cantidad de conocimiento que se facilita a través de la virtualidad, nos invita a llevar a cabo estas nuevas lecturas. La pregunta es, ¿qué temas quedan aún por investigar en el proceso de la independencia en el Perú? Siempre, dos cosas. ¿Quién me hace la pregunta? Para contestar directamente. Sí, voy a preguntarle a Gianmarco. No te preocupes. Bueno, no, simplemente para dirigirme personalmente. Bueno, ahí hay dos cosas. Una, yo hablo por mí, no hablo como en voz de nadie. Y evidentemente hablo por mí en gran parte por mis experiencias. Uno, por muchos temas que se hayan historiografiado, estudiado, investigado, a mi forma de ver siempre puede haber una mirada nueva o una mirada diferente. No se trata, o sea, es decir, yo creo que eso está mediatizado por dos cosas. Uno, porque generacionalmente pueden haber miradas diferentes sobre los mismos temas y enriquecerlos. No necesariamente descartarlos, sino no necesariamente superarlos. Entonces, eso no, sino complementarlos. Y por lo tanto, aunque parezcan que hayan sido temas muy estudiados y que sobre eso prácticamente se haya dicho hasta la última palabra, a mi forma de ver y de interpretar la historia, en historia nunca hay una última palabra. Siempre hay una penúltima. Pueden aparecer documentos diferentes, pueden aparecer interpretaciones con miradas diferentes, esos temas pueden ser complementarios o comparados con otros y un largo etcétera. Por lo tanto, yo animaría a quien me ha hecho la pregunta a que si está pensando en un tema que ya ha sido estudiado, con todas las reservas, siempre puede haber un resquicio
la interpretación histórica para que ese tema sea complementario, sea comparado o tenga otra mirada, ¿no? Dos, hay una agenda de investigación que aún queda por plantear. Por ejemplo, para el caso del Perú, y me atrevo obviamente, con una historia y una historiografía potente, magnífica, y que todos mis respetos para ellos, no solamente porque muchos de ellos y de ellas son mis amigos y mis colegas, sino porque es la realidad, ¿no? En ese sentido, hay una parte ahí que sigue estando en parte oscurecida y compleja. Y es la transición que pasó desde la aplicación de la Constitución de 1820 en Perú hasta el triunfo de la independencia en Perú. Es decir, está claro que hasta 1821 hay territorios, hay regiones dentro del Perú que ya se han independizado. El acta de declaración de independencia de San Martín es evidentemente un aldabanazo, pero hay otros territorios en donde, como bien sabemos, y hay estudios sobre ello, como Cusco o Arequipa, que se plantean que se proclama la Constitución de 1812. Y el hecho de que aún estén dentro de la monarquía española, hay que decir que es una monarquía española constitucional y por lo tanto se están desarrollando una serie de elementos paralelos que están haciendo que se desarrollen procesos electorales, una serie de derechos y de creación de ayuntamientos y diputaciones. Eso es interesante compararlos y ver cuál fue su vida paralelamente al contexto de guerra. El contexto de guerra. Por supuesto, ahí están los estudios de Alfredo Martínez Riaza, de Nuria Sala, de Juan Marchena, no me quiero olvidar de nadie, de Dionisio de Haro, de Víctor Peralta, pero siempre seguro que hay un territorio, un municipio, el estudio de un ayuntamiento que puedan, en este caso, arrojar aún más luz a este tema. Muchas gracias. Hay dos preguntas que considero que están emparentadas, entonces las voy a hacer juntas. Una es, el usuario que la hizo es Jorge Pereira, ¿cuáles son las interpretaciones más relevantes a su entender que explican las independencias iberoamericanas? Y la otra es, ¿en qué medida las independencias iberoamericanas, entre las cuales se incluye la independencia del Perú, son consideradas revoluciones? Bien, son dos preguntas que podrían conllevar dos conferencias o a lo mejor dos libros, pero voy a tratar de sintetizarlos. En cuanto a las interpretaciones centrales, son las enunciadas, hecho muy telegráficamente, las que están enunciadas desde los años 50 por el concepto revoluciones atlánticas, que formulan los historiadores Palmer y Godershot. La segunda es el planteamiento que hace en los años 70 John Lynch acerca del impacto de las reformas borbónicas en América y cómo especialmente esas reformas borbónicas van a afectar directamente a los beneficios de un margen colonial, especialmente el criollismo, y de rebote a los sectores populares, a los sectores mulatos en el caso, y negros en el caso de la milicia, el ejército, e incluso de las milicias, y finalmente van a propiciar un elemento, en este caso coyuntural, que explotará en 1808, con la famosa vacatio regis. Luego está el planteamiento, evidentemente, de Tullio Halperin Dongen, que en realidad explica las independencias como la confrontación de imperios, con la confrontación de imperios entre el imperio británico y el imperio franco-español aliados ya en los años, durante el siglo XIX,
perdón, 18, y en el contexto de la Guerra de los 7 Años, que se trasladará al contexto de la independencia de Estados Unidos y que se trasladará al contexto de la Revolución Francesa y que finalmente va a explotar con las guerras napoleónicas y su repercusión en la monarquía española y también portuguesa, tanto para los territorios metropolitanos como para los territorios americanos. Y en los años 90 lo que se está planteando es la importancia de ver las causas de esas independencias en el mundo hispano, tanto a niveles ideológicos como políticos, como constitucionales, como parlamentarios, y evidentemente también como circulación de ideas. Hay que decir que el concepto liberal es un concepto que se inventa y que se prodiga en las Cortes de Cádiz y que se va a propagar tanto en Europa como en América por diputados americanos. Eso hay que señalar. Y respecto a lo tercero, bueno, perdón, y yo señalaría una última propuesta y es ver, está en el contexto del libro que escribí junto a la profesora Frasquet, de interpretar las independencias como un proceso histórico revolucionario, es decir, un proceso cambiante, un proceso de idas y de venidas, un proceso que hay que vigilar diversas coyunturas, pero un proceso que finalmente va a dar lugar a una revolución de carácter liberal. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas, para América, en resumidas cuentas, en 1830, desde el punto de vista político, ya no está el rey, no depende de esos estados, de una subordinación política a una metrópoli, pero tampoco depende de una subordinación económica. Ya sabemos, y no estoy hablando de eso, que inmediatamente va a haber una subordinación económica, pero de tipo capitalista, y no respecto a la metrópoli española, sino respecto a las economías inglesas y a la economía francesa y a la economía de algunos países como Holanda o Bélgica y evidentemente próximamente Estados Unidos y evidentemente a la banca internacional. Ya lo sabemos. Pero esa dependencia que se va a gestar en el 19 no es la dependencia que se gesta a lo largo del colonialismo de la monarquía española. La dependencia que se gesta a lo largo de la monarquía española no es una dependencia capitalista. Y ahí entro evidentemente en discusión con todas las propuestas finales de la teoría de la dependencia, en donde plantearon que lo que trasladó el colonialismo de la monarquía española, y vuelvo a insistir, de la monarquía española y no de España, fue un sistema económico capitalista. Lejos de eso. Lo que trasladó, y entramos en otra gran discusión, fue un sistema feudal, porque no pudo trasladar otro sistema económico que el que no tenía, en este caso. Otra cosa es que las relaciones, no de producción, sino las relaciones comerciales y de distribución de ese sistema primaran el capital distributivo y se gestara todo un monopolio de comercial distributivo, lo cual queda lejos, en este caso, de ver que en América y por supuesto en España hubiera un sistema económico capitalista. Lejos, quedan ahí. Dicho esto y matizado esto, lo que aconteció es que, y lo hago en forma también de preguntas de pregunta y por terminar, lo que aconteció es que después de 1830, el dueño de las minas, el dueño de los sistemas impositivos, el dueño de los tributos, del tributo a las comunidades indígenas, el dueño de las plantaciones, el dueño de las aguas, ya no era el rey, y un largo etcétera. Ya no era el rey español. Hay que ahora precisar cuál fue el proceso después del triunfo de las independencias por el cual estos medios de producción y estos sistemas de relaciones de producción acabaron en manos privadas. Y en segundo lugar, acabaron en muy pocas manos privadas. Eso es otro tema. Eso es el tema del crecimiento del Estado-Nación. Lo que aquí estamos estudiando es el desarrollo del Estado-Nación. Es decir, cómo
los fundamentos en desarrollo de un Estado triunfaron. Ahora, ¿cómo y cuándo y por qué y qué contradicciones y qué características y qué particularidades tuvo cada uno de los estados-naciones americanos en su crecimiento? Esa es la segunda parte. Esto no son las independencias. Esta, es decir, forma parte del mismo contexto y de la misma explicación, perdón, de la misma explicación, de la misma historia. Pero esa es una segunda parte. Es decir, ¿cómo y por qué las minas explotadas por el rey español acabaron en la banca europea o la banca de Estados Unidos o en manos de la banca inglesa o en manos de privadas, que se ha explicado, es otro contexto. ¿Cómo se exigió y se pidió el tributo indígena y dónde fue a parar? No a la hacienda del rey español, sino a la hacienda nacional o lo que fuera, es otro tema. Y en ese sentido, hay que explicar ese estado. Ahora bien, con eso termino. Con eso termino y como ves, hoy estoy, no sé si polémico, sino planteando algunas cosas. Ahora bien, si nos volvemos a comparar en los años 30, 40 del siglo XIX, en esa percepción sistemática y que pesó en una percepción histórica muy pesimista que tenemos en nuestros países, muy derrotista que tenemos en nuestros países, y con eso no quiero decir absolutamente nada, y seguimos planteando que, y si quieres pongo la historia de España, el siglo XIX fue un siglo de desastres, un signo de anarquía, un signo de pronunciamientos, un signo de espadones, un signo de inestabilidad y un largo etcétera. Volvamos a ver cuál fue la historia en esos momentos de Francia. ¿O cuál fue la historia de Inglaterra? O si queremos, planteemos qué estaba pasando en Estados Unidos en esos momentos. En donde hubo una guerra nunca declarada como civil, y sí de genocidio, y lo digo rigurosamente y sin ningún ápice de demagogia, contra una parte de su población a la cual jamás asimiló, hasta 1920, que por la octava enmienda los integraron como ciudadanos de Estados Unidos en unas reservas en territorio de cada estado, pero dependiente del Estado federal, y fueron las comunidades indígenas. Entonces, si nos vemos contra esto, vemos cómo y cuál fue su retrato y ha sido el retrato histórico del siglo XIX que hemos visto y que seguimos viendo en 1001 películas de Hollywood, en donde unos bárbaros con plumas y a caballo asaltaban al tren que era la modernidad y el progreso, etcétera, etcétera. Hay una resistencia bárbara, residual, que se tuvo que acabar con ellos. Y muchas de esas películas es el mensaje. Entonces, a nadie se le ocurre comparar como diciendo, no, es que Estados Unidos era un país subdesarrollado y totalmente bárbaro e incivilizado en el siglo XIX, o en la primera mitad del siglo XIX, en donde la gente va armada por la calle, pero además legalmente. Bueno, hasta hoy. Y en donde se retan a duelo. Y un largo etcétera. Y en donde se mantiene la esclavitud. 1861. Y la Constitución de 1787 no la abole. Y entonces sigo escuchando a colegas e incluso amigos, colegas y amigos, cómo plantean y siguen planteando que el constitucionalismo hispano en la primera mitad era esclavista. No conozco ninguna constitución del siglo XIX que engendre en sus artículos la abolición de la esclavitud, siempre son decretos o leyes. Pero a nadie se le ocurre decir que la Constitución de 1787 de Estados Unidos, la única que tienen hasta el momento, era una constitución esclavista. Y que siguió siendo una constitución esclavista durante todo el siglo XIX. Eso no se le ocurre decir a nadie. Es decir, yo creo que hay que dimensionar históricamente los procesos. Y vuelvo a insistir, en este caso, Natalia, no desde la mirada del siglo XXI, no desde la mirada del siglo XX, no desde las ciencias sociales,
Todos esos análisis son legítimos, pero no históricos, en donde el tiempo y el espacio son herramientas fundamentales y sine qua non. Y sine qua non. Muchas gracias, Manuel. Tenemos una pregunta de Guadalupe en el Zoom. Es un poco provocadora. Dice, desde hoy en adelante podremos aprender de la historia por el tipo de registro contemporáneo y de divulgación y en la pandemia. Pero ¿cómo aprender del pasado en el hoy para no cometer los mismos errores, ya que manejamos más información que 200 años atrás? Porque después de escuchar su ponencia es increíble lo similar de los sucesos antes y hoy, los paralelos del antes y del hoy. No, para nada, Guadalupe no es provocadora. Ese es un problema, ese es un problema. Pero además, la historia tiene un inconveniente, y es que, bueno, tiene varios inconvenientes. Y es que, primero, hacemos una historia con los documentos que hemos encontrado, documentos primarios de fuentes escritas, especialmente, bueno, después pueden ser evidentemente visuales y habladas, pero de fuentes primarias que encontramos. Y por lo tanto es una historia parcial y que se me entienda bien. En segundo lugar, hay una interpretación de esa historia. Tiene que haber una crítica de fuentes y tiene que haber una interpretación de esa historia. Y esa historia, en su interpretación, siempre es subjetiva. Siempre. No quiero decir que se escriba una historia tendenciosa. Quiero decir que en las interpretaciones uno no se deja al margen su ideología o su política. Y en segundo lugar, cuando eso se intentó supuestamente hacer el historicismo, entonces se quedó en la mera descripción de fuentes, con lo cual la capacidad analítica y la capacidad crítica de la historia se perdió. La segunda cuestión es que la historia siempre ha sido utilizada por el poder político y ha sido utilizada por la ideología y seguirá utilizando. Lo que hay que manifestar es que no es el uso de la historia, sino lo que hay que combatir es la tergiversación de ese uso de la historia por los distintos poderes o ideologías. Es decir, nosotros estudiamos la historia, somos profesionales, ¿no?, de la historia, del estudio y del conocimiento histórico, y tenemos que demostrar que lo que estamos diciendo ocurrió. La interpretación de lo que ocurrió es otra cosa, pero tenemos que demostrar con estos documentos que ocurrió. Y tenemos que combatir la falsedad histórica. En este caso, y digo bien, combatir al uso de Bloch o de Febvre. Combates por la historia. Fijaros que en este caso Bloch y Febvre se movieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cómo se tergiversa la historia, cómo se falsea la historia y cómo se utiliza después de ese desfalsamiento y tergiversación la historia. Entonces, hay que seguir combatiendo porque se sigue haciendo en este caso, ¿no? Entonces, en esa cuestión, decía, la historia tiene un problema y es el presentismo. Es decir, nosotros sabemos cómo acabó esa historia, la que sea, la que radiografiemos, y podemos decir cómo fueron tan, no sé, lo que queráis, de no ver que había que haber hecho esto, esto y esto, esto. Bueno, lo puedo decir hoy, porque seguramente nuestros nuestros descendientes, los historiadores dentro de 20, 30 años, dirán, ¿cómo fueron tan, poner lo que queráis, que no se dieron cuenta que en esta situación de pandemia había que hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cosas? Nos estamos dando cuenta hoy de esos errores en pocos meses y en pocas semanas que seguimos repitiendo. Pero se siguen haciendo errores, ¿no? Yo no quiero hablar de errores. Entonces, seguro que los historiadores y historiadoras dentro de 20 años dirán, ¿cómo fueron esta gente, estas sociedades o estos estados que no se dieron cuenta y tuvieron que hacer estas cosas? Bueno, eso sigue siendo toda una interpretación presentista del problema histórico. Otra cosa es vivirlo y otra cosa es hacerlo. Yo creo que el historiador y la historiadora tiene que explicar históricamente las causalidades, las consecuencias y intentar una cosa muy difícil, responderse sus preguntas. Y eso es muy difícil.
Eso es muy difícil. Así es, Manuel, muchas gracias también. De hecho, con esta respuesta, sobre todo con la primera parte, has también respondido la pregunta de Inés, que era: un historiador corre el riesgo de ser muy subjetivo al exponer sus investigaciones o por razones ideológicas. Creo que también se ha podido responder de esa forma. Tengo una última pregunta ya para ir cerrando, que nos hace Julio Acuña. Julio Acuña pregunta: si bien la historia regional avanzó y tiene buenos aportes al desarrollo historiográfico nacional, estas investigaciones no se hacen visibles en el currículo escolar. La historia sigue siendo una mirada nacional y centralista. ¿Qué podemos hacer para ampliar el análisis y estudio de la historia en la escuela? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Julio, y eso es una tarea de titanes. Es una tarea de titanes. Y mi reconocimiento a aquellos y aquellas que la sigan haciendo. Explicar en primaria e incluso en secundaria, también en universidad, historia es muy difícil, porque efectivamente tiendes o se tiende a simplificarlo. O sea, a un niño, una niña de primaria o de secundaria menos, pero de primaria, no puedes explicar una historia compleja, no la va a entender. Y tiendes a simplificarlo. Eso es una tarea de titanes, es una tarea pedagógica, pero una tarea que progresivamente es una tarea de formación. El niño y la niña, yo creo que tienen que tener las herramientas, a veces incómodas para los profesores, de seguir preguntando por qué es, por qué, cómo, cuándo y dónde. Si el niño y la niña, los estudiantes de secundaria, por supuesto de universidad, siguen interrogando, no al profesor, sino siguen interrogando a la historia, habremos ganado bastante. Porque en ese sentido obligarán al profesor a pensar en respuestas. Y ahí se produce una cosa maravillosa. Muchas veces me preguntan, bueno, eso de dar clases, dice, y yo les digo, está muy bien, digo, sí está muy bien, lo que sucede es que mis alumnos me siguen enseñando y no lo comprenden. A veces, no, gente que está fuera de la enseñanza. Sí, sí, los alumnos siguen enseñando con sus preguntas, que te obligan a reflexionar, que seguramente no has pensado en eso, y que ese compromiso que yo lo aludí antes social sigue siendo este, el responder, el educar, el trasladar todo un pensamiento no solamente reflexivo y unos conocimientos, sino también críticos. Ahora, y no voy a ser yo el que lo diga, sino que se ha escrito y se sigue escribiendo. Esto entraña un cierto riesgo de incomodidad, obviamente, ¿no? Sí. Pero claro, si hacemos eso, luego no querramos que estos educandos no sean críticos con la realidad e inconformistas. Que tienen herramientas muy valiosas para seguir no siendo inconformistas o críticos, sino para seguir pensando por ellos mismos y no por las aplicaciones y un largo etcétera que ahora tienen a su disposición. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos los asistentes también. Antes de concluir con la sesión de hoy, les recordamos, ¿no?, que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube, en nuestro podcast también. Al público que nos sigue en la transmisión, les agradecemos su participación en el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión, el viernes 23 de julio, fecha en la que la doctora Natalia Somerilla presentará la conferencia Los inicios de la República Peruana. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención: usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Muchas gracias a Manuel Chus y muchísimas gracias por la participación de todos los asistentes.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los asistentes. Cuídense, seguid cuidándonos. Nos vemos cuando queráis. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.